Anteriormente hemos revisado aplicaciones que manejaban distintas bases de datos. Realmente la que más hemos estado utilizando es la de MySQL, pero no es la única. Por lo general en las empresas la que más se utiliza es la de SQL, que es la que desarrolla Microsoft. Entonces, por ejemplo, tú vas a trabajar con una empresa y por lo general tiene un servidor de bases de datos SQL Server, que es de Microsoft, y en ese gestor es en el que manejan todas sus bases de datos. Sin embargo, para aplicaciones de internet, anteriormente el más utilizado era MySQL, ya que había una arquitectura que es la combinación de MySQL, PHP y Apache Server. Entonces, por lo general, en aplicaciones para internet se utiliza MySQL, y en las empresas productivas por lo general se utiliza SQL Server, aunque ahora pues ya hay otros fabricantes como Oracle, HSQLDB, y en general se puede utilizar cualquier tipo de base de datos. Nosotros en este momento vamos a ver un ejemplo con SQL Server, que es el que se utiliza precisamente en las empresas, en algunas. Entonces tenemos aquí una base de datos que se llama B de alumnos, y en el cual nos muestra que la conexión fue realizada con éxito, y nos muestra las tablas que contiene. Tiene una tabla de alumnos, asignaturas y alumnos, asignaturas. Y esta aplicación, que es una aplicación de consola, nos muestra un menú en el que yo puedo navegar por la tabla. Antes de analizar esta aplicación, vamos a ver precisamente este gestor para que ustedes lo puedan ver. Voy a cerrar la aplicación y aquí lo voy a ejecutar. El servidor de estas bases de datos se llama SQL Server. Existen diversas versiones. Una que es gratuita, o sea que no se necesita licencia, es la SQL Server Express, y ese es el servidor. Ese es el servidor que te da acceso a las bases de datos, para guardar, almacenar, crear y administrar. Pero una vez que ya está instalado el servidor, se necesita un software para gestionarlas. En este caso existe el SQL Management Studio, que es el que voy a ejecutar ahora. Es un software de Microsoft que lo que te va a permitir es administrar la base de datos. Es SQL Server Management Studio, es la versión 18. Este software lo que hace es presentarnos mediante una interfaz gráfica la información que podemos acceder desde el servidor. Ahorita vamos a esperar a que se ejecute, y lo primero que hace es pedirnos la autentificación, o sea, el usuario y la contraseña. Este software de aquí, cuando se utiliza en empresas, requiere una licencia, pero también hay una versión express que te permite utilizarlo sin licencia. Muy bien, aquí lo que se hace es ingresar el motor de la base de datos, que es el SQL Server, el nombre del servidor, aquí lo tenemos, y existen varias formas de autenticar. Tenemos la autentificación de Windows, que es con nuestro usuario y contraseña de Windows, o un usuario y contraseña especial de SQL Server. Nosotros vamos a utilizar en esta ocasión la autentificación de Windows. Damos conectar y vemos que aquí ya detectó la conexión con el servidor. En este momento el servidor de bases de datos está corriendo en esta computadora. Si yo doy a bases de datos, voy a ver que tengo una base de datos creada que se llama B de alumnos. Si la despliego, puedo observar sus tablas, y aquí vemos que tengo tres: la tabla de alumnos, alumnos, asignaturas y asignaturas. Yo puedo ver el contenido dando clic derecho y seleccionar las 1000 primeras filas. Doy clic y automáticamente me va a hacer una consulta y me va a mostrar los 1000 primeros registros. En la parte de arriba me aparece el script que generó automáticamente. Es un select. Seleccionó los primeros 1000 de esta base, de esta tabla, y aquí abajo me aparecen los datos. Vemos el ID, los apellidos, el nombre y los cursos. Vemos que son 1000 datos. En este caso, como la tabla solo tiene 56, pues solamente son 56 registros. Aquí abajo me indica que la consulta fue realizada correctamente, el nombre del servidor y otras cosas. Bueno, este
administrador que ven ustedes aquí es el que les comento que se utiliza en las empresas por lo general, que es el que trabaja con SQL Server. Existen distintas versiones, esta es la 18, y es con la que estamos trabajando. También puedo consultar la otra de las bases, por ejemplo, la tabla de alumnos asignaturas, selecciono las 1000 primeras filas, igualmente tengo aquí los datos. Muy bien, nuestra aplicación de consola lo que va a hacer es esto mismo que tenemos aquí. Va a realizar la conexión con la base de datos y va a navegar por las distintas tablas y también me va a permitir insertar nuevos datos, así que vamos a revisarla. Primero me voy a desconectar de aquí. Muy bien, estoy aquí en mi terminal y voy a ejecutar la aplicación con un comando. Muy bien, aquí me dice que la conexión fue realizada con éxito. Tenemos 3 tablas que eran las que veíamos en el administrador gráfico y me muestra un menú. Si quiero ver los datos de la tabla, si quiero buscar filas en alumnos, insertar filas en alumnos, borrar alguna fila en alumnos, si quiero navegar o si quiero salir. Lo primero que voy a ver son los datos de la tabla, doy 1 y enter. Y aquí me muestra las 3 diferentes tablas. Yo voy a ir a la primera, que es la de alumnos. Muy bien. Y si observo, aquí me muestra absolutamente todos los datos que contiene esa tabla, que son los que se veían en el administrador. Muy bien. Luego me vuelvo a preguntar qué es lo que necesito hacer. Yo voy a insertar un nuevo dato. Muy bien. Para insertar una nueva fila en esa tabla, nos pide un identificador. Por ejemplo, le voy a poner 10.000. Luego los apellidos. Por ejemplo, Lara Guzmán. El nombre, Andrea. El curso, 5 y la titulación 10. Y nos dice que lo insertó correctamente. Ahora, si yo voy al administrador, puedo poner datos de tabla, de la tabla de alumnos, y ahí me debe aparecer ese nuevo dato que acabo de agregar. Vemos que aquí está ID 10.000 Lara Guzmán Andrea con estos datos. Entonces ya pude ingresar datos en la tabla. Igualmente puedo acceder a otra tabla, por ejemplo, datos de tabla, la número 2 que es de asignaturas, y aquí vemos que se tiene un ID, una abreviatura, el nombre de la asignatura y unos créditos. También tengo la opción de navegar. Por ejemplo, aquí me pregunta el cuál de las tablas quiero navegar. Yo le digo que en la segunda. Si doy a la opción 1 me muestra el primer registro, que es 20588 OP Sistemas Electrónicos Digitales. Si yo sigo navegando con la opción 1 me va a mostrar todos los siguientes registros, que es Fundamentos de Informática, Sistemas Operativos, Transmisión de Datos, y así puedo ir navegando. Con el 2 puedo ver el anterior, Transmisión de Datos, Sistemas Operativos. Con el 3 puedo ver el primer dato de la tabla, que es Sistemas Electrónicos. Con el 4 puedo ver el último dato, Calidad de Servicio en Internet, y con el 5 salgo. Por último vamos a borrar un dato de la tabla. Damos a la opción 4, nos pide el identificador, le vamos a poner 10.000, el que acabamos de crear. Si vuelvo a verificar los datos de la tabla voy a ver que ya ese dato ya no aparece. Entonces por último simplemente voy a ingresar un nuevo dato, que va a ser 10.200, apellidos Franco Gómez, nombre Juan, curso 2, curso 5, titulación 2. Y esto lo hice simplemente porque ahora voy a salir de la aplicación y voy a volver a conectarme aquí en el gestor. Me conecto, voy a la base de datos, y aquí en las tablas de alumnos voy a volver a consultar y me debe de aparecer ese dato que inserté. Y aquí está efectivamente 10.200, Franco Gómez Juan, 5 y 2. Entonces,
Con eso hacemos la demostración de cómo se puede administrar una base de datos de este tipo SQL Server para obtener información, insertar, actualizar y borrar. Igualmente se aplica, no cambia en nada la lógica de la aplicación para aplicarlo a otra base de datos como MySQL, Oracle, HSQL Database. Se mantiene la aplicación igual, simplemente cambia el conector para la base de datos. Más adelante vamos a hacer más proyectos de aplicaciones de software con interfaz gráfica para utilizar estas bases de datos con PLCs, robots, sistemas de adquisición de datos, entre otros.